Nosotros quedamos en el tema género en la salud. Acá están los nombres de los integrantes del grupo y de ahí. Vamos. Bien, ¿qué entendemos por género? En primer de todo, necesitamos de una comprensión de género, porque hoy en día necesitamos saber las diferencias entre género, sexo y sexualidad, porque son temas muy similares y las personas quedan muy confusas. Bien, ¿qué es el género? El género puede verse como una gama completa de rasgos de personalidad, atitudes, sentimientos, valores y actividades que la sociedad atribuye a los dos sexos de manera diferencial. O sea, es una construcción social que varía de una sociedad a otra a lo largo del tiempo. Ya el sexo es una descripción biológica que está determinada por la biología. Y la sexualidad se refiere a la capacidad de los sentimientos sexuales y su expresión. Acá tenemos el concepto más explícito, el género es la construcción social, cultural, por medio de la cual se define lo que es propio de las mujeres o propio de los hombres, determinado socioculturalmente, modificable y establece diferencias psicológicas, de conducta y de comportamento entre mujeres y hombres. Acá tenemos una tabla sobre el sexo y género. Acá. El sexo, como ya había dicho, diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que los define como hombres o mujeres. Se nace com essas características e são universales e imodificables. Ou seja, como por exemplo, solo os homens têm a capacidade de produzir espermatozoides ou unicamente as mulheres têm ovários e matriz. E a el género, como ya había dicho, conjuntos de ideas, creencias y atribuciones sociales construídas en cada cultura y momento histórico. Por ejemplo, en épocas pasadas, solo los hombres podían heredar en países como China, y las mujeres que pertenecían a las determinadas clases sociales, solo se les ensinaba bordado y canto. Acá tenemos um esquema mais explicado sobre o sexo e gênero, masculino, feminino, natural e sociocultural. Bien, ¿por qué es necesario pensar en una salud con perspectiva de género? Uno de los factores que nosotros debemos pensar incluye el análisis de género en la salud, que se destaca, por ejemplo, como las desigualdades son desvantajosas para la salud de las mujeres, las formas de afrontar y superar estas limitaciones, los riesgos y hasta mismo problemas de salud que enfrentan los hombres como resultado de la construcción social de la masculinidad. Y otro punto que debemos pensar un poco es la igualdad de género, que es básicamente es la ausencia de discriminación basada en el sexo de una persona en autoridad, oportunidad o accesos en servicios. O sea, en resumen, todo que había dicho, el sistema de salud, como la sociedad en general, tiende siempre a estereotipar a hombres y mujeres basándose en viejos roles y actitudes tradicionales, pero que hombres y mujeres reciban cuidados de acordo com suas necessidades e se importar com seu gênero ou qualquer outra coisa. Acá está escrito um pouco mais, implica ter em conta as diferentes necessidades da mulher e do homem em todas as fases de desenvolvimento. O objetivo de ter uma perspectiva de gênero é justamente encontrar a igualdade entre as pessoas e ter uma perspectiva de gênero no setor de saúde, de la possibilidade de melhorar a atenção e
que corresponde a hombres y mujeres para lograr la eficiencia, cobertura y equidad a nivel sanitario. Bien, ahora es con mi compañero Felipe. Hola, ¿escúchame bien? Sí, bueno. Ahora vamos a contestar la pregunta, ¿cuáles son sus implicancias y desafíos para la formación en las carreras de ciencias de la salud? Bueno, al principio vamos a hablar acerca de las implicancias para la formación en las carreras de ciencias de la salud. Al principio tenemos las implicancias negativas, como la más general, digamos así, que es una educación y una medicina con inequidades e injusticias, donde hay un género, en nuestra realidad, el masculino, que domina sobre las tomadas de decisiones, y de una organización que invalida y reduce el otro género, y en nuestra realidad el femenino, así como también los otros géneros que recién están siendo reconocidos en otros países. Uno que ya es reconocido como el neutro, pero tenemos otros géneros que recién están siendo reconocidos, como por ejemplo en España. Otra implicancia negativa en la formación de los agentes de la salud y consecuentemente en el mundo médico son las conductas inadecuadas por preocupaciones, por preconcepciones basadas en el género, o entonces en la falta de conocimiento de la diferencia entre los géneros. Un ejemplo muy sencillo, pero muy importante que fue expuesto en la charla, fue de la diferencia de la sintomatología del infarto entre hombres y mujeres. Y como muchas veces en las mujeres el infarto no se identifica, así no se aplica el correcto tratamiento. ¿Eso por qué? Porque en el libro que nosotros aprendemos, la sintomatología del infarto está aquella de un hombre blanco con buenos ingresos en sus 65 años, 50 años, y no de una mujer. Hay muchos otros ejemplos de esos casos. Uno u otro es un ejemplo planteado también en la charla, ese más debido a una preconcepción que una falta de conocimiento como la del infarto. Fue el ejemplo de que existe una falsa concepción de que las mujeres tienen una resistencia mayor al dolor que los hombres. Esa falsa noción implica en muchas mujeres recibiendo dosis menores de analgésicos que los hombres para la misma condición. Eso por sí es un completo absurdo, no hay ninguna indicación científica, una prueba para eso. Al menos en mi concepción, negar alivio del dolor es en sí general el dolor. Hay muchos otros ejemplos que podríamos hablar. Hay también los de violencia obstétrica, que en parte son debido al género, pero creo que la violencia obstétrica vamos a hablar después. Bueno, otra implicancia no negativa o positiva, pero esclarecedora, es que la universidad tiene el deber de apoyar la formación de nuevos médicos con un entendimiento de género mayor y más elaborado, para que podamos fornecer una salud de calidad para todos, todas las personas, independiente de su género o cualquier otra cosa. Pero para eso, algunas cosas deben ser desafiadas. Y ahora vamos a hablar de los desafíos para la formación. Al principio, uno de los desafíos es concientizar a las personas recién llegadas a la universidad acerca de esa problemática. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, lo que estamos haciendo ahora es una forma de abordar ese tema en las clases. Y como estoy hablando de eso, creo que es una cosa que está recién empezada, muy reciente, pero creo que es muy, muy importante. Otra forma de solucionar es crear programas con respecto al cuidado de otras personas, no solamente para enseñar sobre la diferencia de género, pero también las diferencias sociales, económicas y otras formas de desigualdades que existen en nuestra sociedad. Otro desafío que tenemos es identificar casos de violencia, no solamente física, pero verbal también, y otros tipos de violencia que existen dentro de la universidad. Y una forma de solucionar eso es concientizando la población y los estudiantes, y también tal vez quizás creando grupos de apoyo, no solamente compuestos por docentes, pero también por los propios estudiantes de la universidad. Otro desafío que tenemos es de enseñar las diferencias, no solamente sociales,
pero médicas para los géneros. Eso está relacionado con que yo recién hablé sobre la falta de conocimiento sobre la diferencia del género o sobre las preconcepciones que tenemos sobre los géneros. Bueno, otro desafío que tendremos es para garantizar una participación más democrática en la distribución de responsabilidades, compensaciones y poder en el proceso de desarrollo de la educación y posteriormente y consecuentemente en la salud. ¿Y por qué eso? Porque todos seguimos, por ejemplo, seguimos por los ejemplos de nuestros padres, de nuestros profesores. Entonces, si nosotros no tenemos una educación democrática, ciertamente no tendremos una salud democrática. Por último, el mayor desafío viene, yo sé que recién hablé casi al opuesto, pero el mayor desafío viene en la necesidad de romper la idea de que la universidad va a cambiar todo. La universidad sí tiene el deber de mostrarnos el camino, pero solamente nosotros podemos seguir ese camino y solamente nosotros podemos cambiar de camino y elegir practicar una medicina más humana. Bueno, gracias. Lo siento si pronuncié una palabra incorrectamente o si me equivoqué por completo en alguna palabra, pero gracias por la atención. Muy bien. La verdad, bastante bien el Power. Muy bien explicado, no te preocupes que no te trabaste. O sea, se Bien, entendió sí. muy bien. Yo Sí, también pido perdón por algunos errores de español, pero estoy practicando más. no te preocupes que se ha entendido. O sea, la verdad es que se entendió, no es que no. Igual si alguno no entendió, me avisa y lo charlamos. Pero a mí yo lo entendí bien, yo lo entendí bien. Muchas Si gracias. Bien. tiene, si tiene alguna pregunta también, estamos acá para Profe, contestar. yo hace poco, no sé Yo si vieron tengo el video de una profesora en la facultad que Sí, literal hacía política dentro de la facultad. Hacía como, ella planteaba, no me acuerdo cómo era, ganó el macrismo dentro de, no sé si lo vieron, en la UBA fue, no. una profesora de psicología que decía, ganó el macrismo, no, ganó Cambiemos en la cátedra de, oh, no me acuerdo, creo que era en la cátedra de anatomía, no me acuerdo, en la cátedra de anatomía, viste que en los centros de estudiantes Sí, ganó Cambiemos en el centro de estudiantes, o sea, le planteaba la profesora a los alumnos, ¿viste? La clase fue grabada mirá. y nada, se reía como diciendo, no, no fue, chicos, por favor, le decía, quitando lo que decía la profesora, obviamente. Chicos, por favor, no puede ganar el macrismo en la cátedra de psicología, por favor. Chicos, no permitan esto. Y era como que le estaba como diciendo, no voten a Cambiemos. Claro, ¿Entendés? imponiendo algo. Sí, como imponiendo algo, y era como, por favor, es una profesora que está dando una cátedra en la facultad y encima psicología, eso me quedé como, wow. Búsquenlo al video, está en YouTube. La vamos a buscar. La vamos a buscar, no te preocupes. Noel, ¿estabas alzando la mano? Sí, yo quería hacer una pregunta. Yo estaba buscando sobre este tema del género y he encontrado una página creo que es como digo, del alcalde de Nueva York. Y Ya. allá tienen la cuestión de género muy avanzada, creo, muy respecto, principalmente del punto de vista de la ley. Y hay, ah, creo que 31 géneros diferentes. Y Mira. la ley también, hay una parte que hace diferente, que dice que es diferente déjame buscar aquí un ratito. Sí, A ver, sí. Busca que de eso también quiero hablar eh, después, hablando de leyes para los chicos de hoy. Hay sí. una ley, justamente, acá en Argentina, que ahora también lo voy a buscar porque me olvidé de pasárselo seguro, para que puedan agregarle a este tema, justo hablando de la perspectiva de género, que no lo estaría encontrando, pero ahí.
Lo busco. Mientras su compañero va buscando lo otro. Sí, A mí, ya a mí me encontré. pasa, Sí. Sí, ¿puedo seguir? Sí, ¿puedo Encon- seguir? Sí. eh, Ah, ¿Encontraste? aquí dije que Sí. la expresión de género, que es un término para mí es nuevo, no es lo mismo que orientación sexual y identidad de género. Y no sé si el grupo he buscado algo de expresión de género, algo así, pero que me quedó un poco raro esa expresión y no sé si tiene algo a decir. Yo sé que es la expresión visual, que su cabello, su ropa, las tatu, no sé. Creo que eso también hace parte de su género. Y es un concepto nuevo para mí porque nunca he Nunca estudiado. he escuchado, claro. Sí, sí, he escuchado también este termo, pero sí, otra cosa que entra en esta cuestión es que en Nueva York hay este termo, pero nunca he escuchado. Y no sé si en su pesquisa, si ha visto otros termos diferentes alrededor del mundo, si en Argentina hay ciertos termos relativos al género que no existen en Brasil, que no existen en África del Sur, que no existen en Japón, y cosas así. No sé si no es unificado, si es algo que sale aquí, otro allá le copia y algo así. No sé, ¿qué tienen a Bien. decir? Grupo, Bueno, ¿tienen idea? ¿No tienen en idea? realidad yo no sé cómo es Eh, en Argentina, ah, yo sé en Brasil solamente. Esa cuestión de hay varios géneros, como yo hablé, hay 32 géneros, vos habló. Recién en España fue reconocido cerca de 31 géneros nuevos. Es muy raro porque algunas veces no es como nosotros entendíamos género, como algunas cuestiones. Hay algunas cuestiones que relacionan con la sexualidad dentro de estos 32 géneros o más. Es un poco raro en ese lugar de España y probablemente en Nueva York. Yo en realidad no sé, no busqué tanto así, pero yo vi algunas cosas, algunos géneros. Es un poco como una mezcla de género con sexualidad. Así que era un poco confuso, de verdad. eh, hola, no sé si me escuchas, sí. Perfectamente, Nicole. Ya, yo también soy del grupo 3 y sí, al momento de investigar qué es el género, bueno, no sé si a los demás, pero a mí en lo personal también me llamó la atención porque cuando uno dice género también está el género no binario y eso, pero también a eso le llaman identidad de género. Y la verdad es que ahí se pierde un poco el concepto porque hay gente que lo llama como tipos de género y ahí está el género no binario, transexual, bueno, y todos esos tipos de género. Ahí, Pero sí. sí, Sí, continúo porque acá tengo una diapositiva, permiso, ¿no? Que les voy a mostrar ahora como para hablar sobre este tema. Continúa, no tengo problema, Nicole. sí, sí que yo, claro, como que no tratamos mucho de ese tema porque como era, el tema era qué es el género o qué se entiende por género. Pero claro, al momento de buscarlo, si uno busca géneros, a veces te salen como el género no binario y todos estos géneros de los que hablaba Felipe, creo, de que en España se reconocieron, no me acuerdo cuántos tipos nuevos de género, 31. pero gracias. Pero claro, también está lo transgénero, transexual, lo cisgénero. Pero Sí, yo lo tomo más como identidad de género que como género, como el concepto de género en sí, porque siento que es algo que más como que la persona se identifica con. Entonces es más como identidad de género y género, al menos yo siento que es como más de, como, bueno, es que cada vez se amplía más el concepto en claro. sí, en Yo especial también tengo, biológicamente. claro, yo tengo un video también para mostrarles, después se los voy a pasar por el grupo, que explica súper bien este tema que dices, Noel, sobre la expresión de género también, así que
Así que tranqui. Antes de seguir con los chicos, les voy a mostrar a ver si puedo compartir pantalla esto de Profe, la perspectiva de profe, género. Sí, perdón que le corté, solamente que quería acotar que me parece que abordaron bastante bien todo lo que era el género o la concepción de género a partir del nivel social, pero no escuché en ningún momento el lado biológico, que vendría a decir que técnicamente solo hay un género taxonómico que nos, o sea, nos divide de forma taxonómica como homo. Entonces, eso no escuché por ningún lado, pero por si acaso, no sé si es que en esto que estamos hablando solamente estamos enfocando el género desde la construcción social o también vamos a abordarlo desde el otro lado biológico. y es que Del- justamente Sobre todo del lado hablamos, biológico, estaríamos hablando de sexo y si no me equivoco, la biología reconoce 5 sexos. ajá, Sí, sí, justamente eso, o bueno, sea, por eso, El no, sexo, no, no tanto por el sexo, sino que el género, según la biología, nos divide en No, una no, sola no. especie Cuando estamos pero si hablando hablamos de del sexo, género, sí es, la biología no es la materia de la que se tiene que ocupar de eso, sino eh, tendría que ocuparse del sexo. El género mm, viene de la mano con todo este tema social y el sexo es lo que trabaja la biología, que como repetí antes, afirma que son 5 sexos biológicos. y puedo acotar bien, algo, porque otra o sea, sí, sí está bien lo que dices, pero me refiero a al género taxonómico que aborda la biología, no a la sexualidad como tal, sino género taxonómico, es diferente. Dividen razas distintas y así no en sexualidad. No, pero la sexualidad es la orientación. Estamos En confundiendo. sexo, o sea, bien, fuera del sexo, para. la Vamos, biología vamos, divide, ¿no? vamos a empezar a ver esto de a poco. Aguanten que vamos a ver esto. Ok. Primero, estén viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Bien. Sí, sí. Entonces, todos entienden que género que es un conjunto, como dice el Power, es un conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas, ¿sí? Que las diferentes sociedades asignan a las personas, ¿sí? De forma diferenciada como propias de varones o de mujeres. Entonces, el género no solamente es una cosa, para empezar. Es un conjunto de tantas cosas que van a decir, bueno, todo este conjunto de cosas se les asigna a los varones y todo este conjunto de personas a las mujeres. ¿Sí? Eso vendría a ser como el concepto de género. ¿Hasta ahí vamos bien? 10 puntos. Bien, vamos Sí, bien. sí. Entonces, como dice el Power también, vamos de nuevo, hablamos de construcciones socioculturales, que es lo que habían dicho el grupo 3, ¿sí? Que esto va pasando a través del tiempo y que se le atribuye, o sea, la sociedad atribuye a lo que la sociedad considera masculino o femenino, ¿sí? Que es lo que decía su compañero cuando estaba exponiendo, que, por ejemplo, el tema del dolor, ¿no? Como que típico, ¿no? No llores porque llorar es de nenas, por ejemplo, a los nenes, ¿no? ¿Y eso quién lo atribuye? La sociedad, ¿se entiende? Es un ejemplo básico de como de algo de lo que pasa hoy en día. Bien, entonces, acá dice un poquito más sobre lo que es la educación, el uso del lenguaje, lo que sería el ideal, y lo pone entre comillas, de la familia heterosexual, por ejemplo, las instituciones y la religión, ¿sí? Hasta ahora vamos bien con esto, se entiende que es una cuestión de, en conjunto, que la sociedad atribuye, que sería lo que es el concepto de género. ¿Vamos bien? Bien. Ujú. Sí, sí. Entonces, ahora cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos desde una posición, nosotros como futuros médicos, ¿no? De poder quitar esta parte de desigualdad y subordinación que dice, por ejemplo, de las mujeres en relación con los varones, ¿sí? Así que así podemos construir y pensar en distintas identidades sexuales desde una concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria que incluye, ¿sí? Leen bien, ¿verdad? Porque yo no estoy leyendo tan bien. Pero se van entendiendo hasta ahora lo que es género y ahora lo que hablamos de perspectiva nosotros como futuros médicos, ¿sí? Que es para qué estudiamos la salud en perspectiva de género. ¿Bien?
Entonces, va a arrancar, la diapo arranca de lo primario, básico. ¿Cómo se construye el ser humano? Y ahí va lo que su compañero Noel había dicho. Hablamos de un sexo biológico, hablamos de identidad de género, hablamos de orientación sexual y hablamos de expresión de género. ¿Sí? Entonces, como habían dicho, el sexo biológico tiene que ver con el sexo cromosómico. Es decir, tenemos un X y un Y, va a ser varón, y si es un X y un X, va a ser una mujer. ¿Sí? El sexo, eso va a identificar lo que sería el sexo genital. ¿Sí? Van a tener pene, van a tener vagina. Bien, eso es el sexo biológico. Bien, para. Pero vamos a ver que hay distintas cosas que después vamos a hablar que no tienen nada que ver con el sexo biológico, lo que es perspectiva, identidad de género, identidad sexual, orientación sexual, ¿sí? ¿Se va entendiendo o estoy haciendo mucho, o estoy mareando? No, se entiende, se entiende. Bien. Está bien. Ahora, ¿qué dice? Identidad de género. Identidad de género es la percepción, ahora vamos con identidad de género, percepción de una persona de ser hombre, mujer o alguna alternativa de género o combinación de géneros, ¿sí? Pero esta identidad va a depender de la persona, o sea, y puede ser que eso no se corresponda con el sexo asignado, que es lo que hablábamos del sexo biológico. O sea que una persona de cromosoma XX, ¿no? Que biológicamente es mujer, puede no sentirse mujer, ¿sí? Y eso le llamamos identidad de género. ¿Está bien? Entonces, ahí va, como habíamos dicho, el sexo biológico te da el sexo cromosómico, el sexo genital, ¿sí? Que puede ser hombre y mujer, pero a eso le llamamos la parte binaria, ¿sí? Pero que pueden o no ser iguales, que es lo que básicamente está ahí como marcado más gráficamente. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o ya ahí se complican? No, vamos bien, vamos bien. No, sí, sí. Dale. Correcto. Bien. Entonces, dice, no debemos pensar la identidad de género como dos extremos únicos, sino como un espectro de varias posibilidades. Y ahí va lo que ustedes estaban diciendo. Entre el hombre y la mujer, entre sentirse hombre o sentirse mujer, hay más cosas. Ahí entra lo que dicen ustedes, mujer cis, hombre cis, no binario, género fluido, travesti, mujer trans, hombre trans, ¿sí? O a género, no sentirse nada. ¿Está bien? O sea, no solamente es porque soy hombre y me siento hombre, o soy hombre y me siento mujer, o soy mujer, me siento mujer, o soy mujer y me siento hombre, sino que hay muchas cosas en rellenando todo esto, ¿sí? No piensen solamente que es hombre, mujer, mujer, hombre. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo hablamos de cis y trans? Cuando tanto el sexo biológico como la identidad de género van a ser iguales. Por ejemplo, mi sexo biológico es mujer, me siento mujer, entonces soy mujer cis. ¿Se entiende? Ahora, si hay una mujer que se siente hombre, es una mujer trans. ¿Se entiende? Sí, se entiende, claro. No, al revés. En serio. Bien, lo mismo al revés. Entonces, ahí va la parte de cis y trans. Vamos explicado bien. Todo eso con respecto a identidad. Orientación. Habla de la atracción, ¿sí? En este caso dice, ¿no? Capacidad que tenemos de sentir una profunda atracción por una persona y establecer relaciones íntimas y sexuales con ellas. Eso tiene que ver con la parte física, espiritual, emocional, romántica, ¿sí? Orientación. ¿A dónde vamos? Entonces, normalmente lo que nosotros sabemos es que, bueno, un hombre, ¿no? Siente atracción por una mujer y una mujer siente atracción por un hombre. Hablamos de heterosexualidad ahí, ¿verdad? Pero ¿y si no? Eso es muy machista. Entonces, ahí vienen las otras expresiones que hablamos de orientación sexual. Entonces, representa una característica personal y es independiente de la identidad y la expresión de género. Bien. Entonces, el género de la persona por la que me siento atraída es, si es contraria, por ejemplo, mujer que siente atraído por un hombre, se llama heterosexual. Si es una mujer que siente atracción por otra mujer, es homosexual.
si hay una mujer que siente atracción por un hombre o por una mujer, va a ser bisexual, ¿sí? Si le es indiferente, cualquiera es pansexual, y si no siente atracción por nada, es asexual. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, si nosotros vemos el tema de la identidad de género y la orientación sexual, tenemos un montón de cosas distintas, ¿verdad? O sea, ahí viene, por ejemplo, el hombre cis. ¿Se acuerdan que era un hombre cis? ¿Alguien que me quiere decir? Hombre que le gustan las mujeres. Un hombre que... Hombre que No. se siente O hombre, la mujer. el hombre No, que se hombre siente que se hombre y siente se hombre, identifica claro. como tal. Un hombre que se siente hombre, perfecto. Bien, Identifica como hombre. perfecto. Bien, ahí vamos bien. ¿Vieron que con la diapositiva se entendió, no? Sí. Ya, bueno, un hombre cis, ¿qué puede pasar? ¿Qué orientación sexual pueden tener? Cualquiera. Le Cualquiera. da la gana. Claro, tal cual. Ahí se entendió mejor qué se trata cada cosa. Sí. Bien. Sí, sí. Claro. A mí lo que me molesta es el tema de las etiquetas, ¿viste? Porque siempre ponemos etiquetas, Sí, es obvio. homosexual, es ¿Puedo dar heterosexual, una opinión? Pará, Concuerdo con el muchacho. terminamos de hacerle el power y debatimos todo lo que quieran, ¿les parece? Vale, Dale. se pudre. Por último, para terminar, habla de la expresión de género, ¿sí? Que es la forma en cómo la persona se comunica, o comunica, mejor dicho, su identidad de género a través de su apariencia física, que es lo que había dicho una de sus compañeras en el momento en que Noel preguntó, ¿no? ¿Qué se refería con expresión de género? Habla de cómo se viste, de la forma en que pone su cabello, el uso de cosméticos, gestos, cómo habla y todos los patrones de comportamiento, ¿sí? Bien. Esta es una actividad que habían hecho los chicos de designar la identidad de género y orientación sexual correspondiente a las siguientes personas. Vamos a ver. Andy y Jonas, ¿cómo lo ven? Vamos a hacer la actividad, ya que ahí, la A, la B, la C, la D. Hombre trans, heterosexual, no binario, bisexual, hombre cis, homosexual, hombre cis, heterosexual. No sé ni Hombre quién cis es, heterosexual. sinceramente. Es un hombre cis. Bien, Heterosexual. Hetero. Hombre cis, Claro. heterosexual. Hetero. bien, porque para las chicas porque lo conocen. No, yo no sé ni quién Pero, es. Tía pero tiene... De algo debía Bien. servir tener hermana menor, Jesús. Vamos ahí. bien, otra chica. Si esta chica ustedes la ven, ¿cómo la catalogan? Mujer Ah, cis. Nada más por vista, profe, sería pues lesbiana, ¿no? Pues sería homosexual. Una mujer Sí, es homosexual, según sabía ella. O sea, homosexual. Claro, todas dirían mujer sí, cis homosexual. ¿Están de acuerdo? Para mí, o sea, yo la Es. veo heterosexual, o sea, no homosexual, sino no por solo eso, por o su sea, corte. ¿Tal vez? no, Lo o sea, que- Claro, pues, pero yo me refiero algunos a por su, Profesor, claro, ¿sabes? algunos por No su me corte lo ven piensa homosexuales. uno. Yo tengo el pelo largo, Me guarda. encanta que Tenía todos que- Puede despertaron ser con este normal. tema, les encantó el tema, ¿eh? No sé. Está perfecto el tema, les gusta. Vamos a seguir. Es lesbiana, entonces. Vamos a seguir. Este chico, como si lo ven como dicen simple vista, ¿qué sería? ¿Qué creen que es? Hombre cis. Hetero. ¿Hetero? Hombre cis. Está bueno el flaco. Hetero, No sé ni hombre quién, pero cis. está bueno. Pero entre todas ellas, fíjese que no está el hombre cis heterosexual. Vieron que hay hombre cis o hombre trans homosexual. Hombre trans heterosexual. No sé, no, algo de. Y ahí se les complica, Hombre ¿viste? Porque ustedes la Pero no pusieron como importa, hombre que cis ¿por qué heterosexual. Pero y no Está hay vivo esa y es lo que opción. cuenta. Eso es lo que Hombre me molesta, que cis, siempre le ponemos homosexual. etiquetas a las personas. Hombre cis, eso, bueno, ¿ven? ¿Se dan cuenta que no? A esta persona. No, me mataste. No quiero matar, meto la pata ni en pedo. Que diga otro. Es Hetero. una mujer heterosexual, una mujer cis heterosexual. Una Ay, mujer sí. cis heterosexual. No, no sé. Puede ser mujer cis Es una heterosexual. corredora de Jamaica. Parece mujer. hombre. ¿Vieron? Para mí es hombre Intersexual, es también. intersexual, Jesucristo. Para mí Si es se dan hombre. cuenta Tal por cual. las opciones que hay ahí, es muy obvio que es mujer. Claro, sí. Pero bueno, es intersexual. ¿Qué hicimos mal?
Juzgar. 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 Todo. ¿Qué me importa que sea Juzgar. homosexual? Juzgar por su apariencia, sí, porque la red la llama, pero bueno. No me gusta esta actividad. Ahorita vio. Son prejuicios. Más. Tal cual, y estereotipos por sobre todo. Me siento re mal ahora. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, Pero solo lo juzgamos antes de. Cualquiera puede, ¿no? La cosa es pedir perdón. Pero el prejuicio Bueno. también está muy mal. bueno, se dieron cuenta que toda esta construcción es una cuestión sociocultural que tenemos. Sí. Bueno, ese porque tiene pelo corto y es mujer y está tatuada, seguramente es lesbiana. ¿Se dieron cuenta? Bueno, y así con todas las fotos que hemos pasado, por ejemplo. Entonces, nosotros como futuros médicos tenemos que mejorar eso, ¿no? Primero, saber esto que es la perspectiva, qué es género, qué es expresión de género, orientación sexual, que son cosas distintas, ¿sí? Que como dicen muchos, hay mucha confusión porque no conocemos, entonces tenemos que familiarizarnos con estos términos. Y no temer, sobre todo, a mostrar nuestra inexperiencia con el tema porque son cosas que recién están pasando. Piensen que nosotros tenemos padres que son muy binarios y que tienen pensamientos muy distintos, o hasta abuelos, ¿no? Mucho más correctos, por así decirlo, entre comillas, porque así son como que, ay, no, esta gente, la generación de ahora, que todo tiene una etiqueta, que todo es diferente, que no, que en mis épocas era otra cosa. Bueno, estas épocas son distintas y hay que conocer las cosas y está bien que no sepamos, está perfecto. ¿Sí? Chicos, Por ende, un video que está sí. buenísimo, se llama ¿Cuál es la diferencia? Que ahí se explaya bastante bien todo esto. Bien. Sí, esta también la voy a pasar. La voy a pasar en el YouTube. El de YouTube está bueno. Sí, en YouTube está. Así Ya, que, profe, muchas nada. Pero en gracias. este caso lo único que se puede hacer es preguntar y rogar que sea lo que uno piensa, ¿no? No rogar. No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Bueno, porque, aceptar por eso. aceptar lo que sea, Exacto. expresarme, Aceptar aceptar. y demostrarle el respeto, por Preguntar sobre antes todo, de- a su preferencia, a lo que la persona es, como es. Y usar el lenguaje necesario para ella o para él, ¿no? No hay que suponer, como dice ahí, evitemos minimizar riesgos basados en suposición, no hay que suponer nada. Como ahí su compañero dijo en cuál es la diferencia, hay un ejemplo de una paciente en la cual el médico supone cosas por lo que ve, y ahí se van a dar cuenta por qué no está bueno suponer, ¿sí? Porque al final el diagnóstico termina siendo muy diferente al que él suponía. Exacto. Les haría ver por acá, pero como que no sé si se va a ver bien compartiendo la pantalla, porque como es video, prefiero que cada uno lo vea y en base a eso también pueda sacar sus conclusiones, darse cuenta por qué es necesario esto de la perspectiva de género, ¿sí? Tampoco, otro importante que dice, no saquemos a nadie del closet, entre paréntesis y entre comillas, sin su consentimiento. Sí, eso también es importante. Hay que respetar mucho el espacio privado de las personas. Bien, y bueno, ahí tienen más de las cosas que dice que no tenemos que hacer o que debemos hacer. Así que nada, no vamos a leer todo. Pero bueno, esta ley es la que quería que ustedes vean y cuando hagan el trabajo, léanlo y pónganlo, ¿sí? Que es la ley de identidad de género de acá en Argentina, ¿sí? Está buenísima porque por ejemplo, hay muchas cuestiones de que dice, bueno, ¿cómo llamo al paciente? Un paciente, ponle que vamos a poner una mujer, un hombre trans, ¿sí? Un hombre trans que tiene un accidente y bueno, llega y te cae la guardia y te dan el DNI. Y el DNI todavía no tiene no tiene cambiado el nombre. Con el apellido. ¿Cómo lo El llama? apellido. El apellido. Sí, le decís el Lo apellido llamo por su cuando... nombre. No tengo por qué llamarlo por el apellido. Lo puedo llamar por su nombre sin decirle señor o señorita. ¿Qué Puedo llamarlo nombre, por qué su nombre pondrías? Si por ejemplo ella se llama, a todo el mundo le dice, me llamo Alexia, por ejemplo. No Pero puedo colocar en su Alexia. DNI dice Juan. Tengo ¿Cómo que lo colocar pones en Juan. tu historia clínica? ¿Juan Por o el Alexia? apellido. Sostengo que por el apellido. Pero tienes que poner su nombre completo en una historia clínica, no puedes poner Tengo que solamente el colocar apellido. su nombre El nombre que completo. está en la cédula. Puntito suspensivo. Porque yo no te puedo a ti Entre atender por paréntesis el un nombre que sobrenombre.
Les dejo como Entonces, si tarea el para hombre que que vean la ley de prefiere, género claro. y ahí van a tener la respuesta. Está buena esa, que sueles pensar. Bien, bueno, acá hablo un poco más de... Pregunta, ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Eso de la ley me lembró la cuestión de Nueva York. Hay también la manera que debe respetar a las personas. Hay que cuestionarla, la manera que ella quiere ser llamada. Y si hace muchas veces como su nombre real, ese nombre de verdad, ese nombre primero, no es un nombre social. Y si hace muchas veces repetidas, se hace crimen y se puede ir a policía y todo más. ¿A cuál? Yo quería decir que yo te puedo llamar a ti, te puedo atender por el nombre que tú quieras que yo te nombre, pero en los papeles yo no puedo colocar el sobrenombre que a ti te gusta que te digan. ¿Seguro? ¿Cómo te Si voy a no, atender? En Ecuador ¿Por al qué no menos se es puede así. colocar el nombre? vamos a hacer algo. ¿Qué tal si todos ahora mismo se ponen a buscar la ley? Sí, ahora mismo voy a hacer eso. Busquen, la ley se llama, la ley número 28743. 28, sí, 743. Es la ley de género. 26, ¿no? Ah, perdón, 26. Pero esto cualquier cosa les dije. Dale. Voy a poner el link aquí en el chat. Dale. Si alguien me quiere leer, es larguísimo, pero si quieren leerlo a alguien, vamos a aceptar acá a su compañera. Yo lo leo. Dale. A ver. Si alguien quiere compartir la pantalla y leerlo juntos, estaría genial también. ¡Ey! Se despertaron todos, ¿eh? Perdón, sí que toqué. Si me permite responder a Richard Moreano, él habló que ¿Sí? no podía decir otro nombre que No dije estaba no en- puedo decir otro nombre, dije no puedo colocar en los papeles el sobrenombre que a ti te gusta que te digan, porque en sí, tu sí. DNI te llaman de otra manera. No te puedo colocar y atenderte de esa, te puedo llamar por el nombre que tú quieras que yo te diga, pero no te puedo Sí, colocar sí, en los sí. papeles el nombre que tú quieras, ¿me entiendes? Sí, sí, entiendo. Pero aquí en Brasil, no sé cómo es en Argentina, en otros países, aquí hay el nombre social. Es algo que la persona va a justicia y le da y es su nombre oficial y hay que llamarla de aquella manera. No puede usar su nombre de Pero bautismo y igual, nada diferente. según esta ley, sí se puede usar el nombre que querés que te digan. Tal Según cual, esta ley, se debe de respetar eso. tal cual. ¿Alguien quiere compartir pantalla de lo que dice la ley, al menos las primeras Profe, cosas? pero tengo una pregunta, exactamente en cuál artículo de todos, porque tiene como 15 Tiene artículos, 50.000 entonces, artículos, pero vamos a ver. A ver, a ver, ¿me deja el presentar? artículo 1. Vamos a ver el artículo 1, ¿qué dice? A ver. A ver. Ahí va. Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su salud de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de él, los nombres de pila, imagen y el sexo con los que allí es registrado. No entendí Hay un nada. bucle. Entonces, con eso podríamos decir qué podríamos hacer entonces. Prácticamente lo que leí te puedo asegurar que no lo entendí. Bueno, en Es que teoría lo dice que que debe ser dice, identificada de modo en los que los instrumentos acreditan su identidad respecto a los nombres, imagen y sexo con los que está registrado. O sea, si está registrado como varón, en papeles debo registrarlo como tal, pero tratarlo de forma particular por todo lo que él se identifique. Entonces, Richard Moreano está bien. Le trato Tal en lo cual. individual de forma, yo qué sé, se identifica transexual, lo trato como tal y le trato con el nombre que me pide. Pero en el papel debe sí o sí constar el nombre con el que se registró desde un inicio. En este caso, si es que se quiere hacer llamar Alexia, le trato de tal, pero en el papel, si es que se llama Roberto, le tengo que poner Roberto tal. Bien. Ahora, ¿qué pasa en los menores de edad? Creo que es el artículo...
5. Acá quedan personas menores de edad con relación a las personas menores de 18 años de edad. Perdón, uno de mis nombres. No, eso sí lo probé. Y aparte el cableo se lo hice nuevo yo parece que lo hago. Y le puse terminales nuevos, o sea que esa parte tiene que estar bien. También se lo tiene que explicar, profe, como experiencia. ¿Y qué de importante tiene un menor de edad? ¿Cuál sería como el limitante? Todas las menores de edad O sea, necesitan como dice que, según la ley, lo que se llega a entender es que los padres deben ser los que representen al niño según su comodidad, o sea, no simplemente la buena de Cristo de que son lo que todo lo quieren los padres y ya, o sea, si es que el niño se siente cómodo y mientras ellos puedan representarlo de forma correcta, es aplicable, pero si es que el niño no se siente cómodo con tal o cual cosa, debe tratar de mediarse de cierta forma. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se haría entonces para las personas? Ellas deberían apelar al artículo 4, ¿no? De hacer cambiar su documento, por ejemplo, que es el artículo 4, que dice de poner modificar todo esto, tanto en el sexo, porque viste que hay algunas personas que se cambian los genitales, entonces también, porque por ejemplo, es lo mismo, vamos a lo mismo, ¿no? De que una persona que se haya cambiado, que haya cambiado de sexo, ¿no? Pero que no ha cambiado en el DNI, ¿cómo haríamos, no? Una cuestión de decir, bueno, pero... Sugerirle que por favor cambie el DNI, mientras tanto solo se puede apegar a lo que dice la ley. Pero Tal pues cual. tengo una ligera duda. Sí. Anatómicamente, si bien somos muy similares, no somos iguales, y por más que se cambien los genitales, al menos a nivel óseo, por ejemplo, somos un poco diferentes hombres entre mujeres. Entonces, en el caso de un procedimiento quirúrgico, cualquiera de estos, toca tratarlo como varón, en lo que se pueda, o sea, en la medida de lo posible. ¿O no? No entiendo esa parte. ¿A qué te refieres como tratarlo como varón? Yo que sé, en un procedimiento médico, por alguna fractura y tal y cual, y yo que sé, somos diferentes a nivel de estructura ósea, se debe proceder, yo que sé, de alguna forma diferente, o sea, sin tomar mucho en cuenta de que, bueno, es mujer, no, según cómo se identifica, sino que más bien con lo que es biológicamente. Dame un ejemplo de una situación particular en donde crees que un varón... Pero es un poco complejo de explicar. Claro, pero si tú me dices, por ejemplo, me dices, bueno, una situación en la que, sí, entiendo que las mujeres y los varones tenemos un cuerpo distinto, ¿no? Respecto a, como dices tú, a la densidad ósea, a la forma quizás, o sea, se entiende. Pero cuando me dices en tal cirugía o en tal cosa o en tal Yo que sé, recetando alguna pastilla, recetando alguna cosa, yo que sé, por las hormonas y tal o cual cosa, ¿se debe tomar alguna medida diferente o sigue siendo igual? No, por ejemplo, si tú dices hormonas, ¿no? Dices, bueno, un varón que quiere ser mujer, ¿no? Porque se siente mujer y quiere cambiarse todo para ser mujer. ¿Qué pasa? Toma hormonas y todo, ¿no? Por ejemplo. Y tú tienes que darle un medicamento. Tienes que preguntarle a la paciente si toma algún tipo de hormonas y demás para que puedas ajustar la dosis, pero no nada más que eso. O sea, ajustar dosis, ajustar, yo que sé, ciertas cosas. Pero ajustar dosis, pero no porque sea varón o porque sea mujer. Complicaciones, para evitar complicaciones. Hay algunos medicamentos que hacen algún tipo de efecto colateral o quizás ya no sirven o se potencian los efectos cuando hay ciertas sustancias. No siempre, no todas. Por eso no es que tienes que como... A eso iba. Está bien. ¿Aclaré tu duda? Sí, no hay problema. Perfecto. Está bien. Sí. Julián, ¿me querés decir algo? O Richard creo que está dando una mano para Julián. Richard creo que está dando una mano. Gracias por compartir pantalla.
Yo estaba levantando la mano cuando habló, ¿cómo se llama el otro chico? No me acuerdo, que hablaba de las etiquetas. Y usted me dijo que me esperara a que terminara lo de las diapos. Dale, Ah, ahora cuéntame lo de las etiquetas. Julián se llama. Sí. Que tú estabas hablando de las etiquetas. ¿Puedes volver a hablar de eso, por favor? Sí, Sí, no, yo lo que me refería que no me gusta la etiqueta que le ponemos a las personas, por ejemplo, no sé, él es trans, no, él es homosexual, él es bisexual, él es heterosexual, ¿viste? Todas esas etiquetas para mí no tendrían que Pero yo formar te hago una parte. pregunta. ¿Quién Te creó escucho. esas etiquetas? La sociedad, ¿La sociedad? sí, para mí la sociedad, nosotros creamos Para las mí la creó la gente en sí para tratar de relacionarse o identificarse con algo. Porque yo tengo amigos que son gays, trans, lesbianas, etiquetas. y las etiquetas se las ponen ustedes mismos cuando dicen que son algo. Ustedes pueden querer a lo que ustedes quieran, pero no necesariamente tienen que ser una cosa diferente. Yo Yo para creo mí que tendría que ser diferente, tendría que ser, no me tendría que identificar como gay, no me tendría que identificar como una persona que me gustan los hombres, porque el día de mañana Claro. no sabes si te puede llegar a gustar una mujer y ¿qué serías ahora? Serías También heterosexual. tengo una amiga que es heterosexual, pero le gustó mucho una niña y ahora es novia de esa niña. Por eso, pero siempre la identificamos como heterosexual y ahora hubo un cambio, entonces ese cambio no tendría que existir, o sea, tendría que ser general, o sea, no tendría que haber estas etiquetas que damos para identificar, ¿me entendés? Claro. A eso es claro, lo que me tú refiero. dices que no tendría que haber como, bueno, antes era, no sé, homosexual y ahora es o bisexual o heterosexual. Sí, Bueno, ahora eso no esas tendría que cosas, existir, no tendría que existir, porque dentro de una sociedad todo eso repercute con la persona. yo, o sea, yo tenía con algo que decir con eso. Yo siento que el tema de la etiqueta no es que esté mal. Yo creo que el identificarse con algo, yo creo que es súper justo, súper bueno y súper pasivo para Claro. una persona, porque si tú estás perdido dentro de este ámbito de tema que es muy amplio, yo creo que créeme que siempre vas a querer llegar a algún puerto, al que más te guste o con el que más te sientas. Pero sí creo que no es necesario estar, no sé, cada vez que veas a esa persona, que sea heterosexual, homosexual, lo que sea, decirle o pensar, o si él es homosexual, o si no, él es tanto, o él es tanto, y referirse a esa persona como tal. Yo creo que esas Claro, etiquetas... referirse a esa persona como a su orientación sexual. No, solo, sí, claro, solo utilizar esa etiqueta como información de base, como, puta, no sé, decir, puta, me compré un auto rojo, ¿cachai? Pero no siempre que voy a presentar el auto voy a decir que es rojo, ¿cachai? Porque la gente ya sabe, entonces decir, no, me compré un auto, y así mismo con las personas, él es Juan, independiente de quién le guste, pero él es Juan y él, no sé, es mi amigo, pero no siempre tomar la etiqueta como una presentación siempre. No sé si me entienden. Claro. Sí, súper sí. entendible. Sí, la verdad es que en ese aspecto tienes mucha razón, por eso es que como que nosotros conocemos o tratamos de hacerles entender el tema, justamente por lo mismo. Y con esto volvemos atrás, o sea, volvemos a decir salud en perspectiva de género, o sea, conocer para después saber actuar y no equivocarnos pensando en que suposiciones, como lo que dijiste, Julián, viste el video y viste que por suposiciones pasan otras cosas y la paciente no termina teniendo ese vínculo de confianza con el médico y por ende termina sin querer volver al hospital solo por un médico que la trató de otra manera. Para ser más claros con tus Por eso, compañeros, vamos a porque explicar ahí un hubo poco. una etiqueta, hubo ahí. Pero claro, pero etiqueta con que, por ejemplo, ¿viste esa donde la mujer va a un ginecólogo a preguntar, ¿no? Sobre, no sé, por ejemplo, métodos anticonceptivos o demás, o hacerse un examen de rutina, ¿no? Y el médico, ¿qué es lo primero que arranca a decir, no? Bueno, ¿te hiciste el PAP? No, ¿por qué? Bueno, hace rato que no vengo, por ejemplo, viene con desconfianza. Y el médico supone que esta mujer es heterosexual, pues ya sea porque vino vestida de tal manera, o por cómo le habla, o por cómo cosa, ¿no? Pero nunca le preguntó, por ejemplo, nunca le dijo, ¿tienes pareja? ¿Sí o no? Bien.
es hombre o mujer. Nunca le preguntó si era hombre o mujer su pareja. Él pensó que era hombre y la derivó para el lado como heterosexual, y en realidad la persona tenía una pareja, una mujer. Entonces, ahí es la cuestión, ¿no? Esas diferencias. De decir, bueno, esa simple pregunta hacía que mi confianza con mi paciente sea o buena o mala, ¿no? También Y puede por ser una supuesto, pregunta un poco invasiva. No, yo creo que no es una pregunta invasiva porque en una cuestión de, estamos hablando de un médico ginecólogo, ¿no? Esta persona tiene que conocer todo, como hablamos en ginecólogo, hablamos de parte más sexual también, ¿no? Los métodos anticonceptivos y demás, y las demás cosas que una mujer tiene que saber, y por ello, o por ende va también al ginecólogo. No tiene que dar uno por hecho que una mujer siempre va a tener una pareja hombre, o que simplemente, no sé, esta persona, no recuerdo bien cómo era el tema del video, no recuerdo si estaba buscando, no sé si métodos anticonceptivos o algo. La cosa es que el médico básicamente le hacía ver como quien dice, si tienes un hijo tienes que, o sea, o tienes que cuidarte, cuidado que se viene el segundo, y en realidad ella era mamá con otra persona, obviamente esto no era dentro de Argentina, era mamá con otra persona, con una mujer, y habían adoptado un nene. O sea, nada que ver con lo que el médico pensaba que pasaba en su vida. Eso por no preguntar, no darle esa libertad de decirle, bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Bien. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Hombre o mujer? ¿En qué te puede afectar que te pregunte hombre o mujer? No estás invadiendo su, no sé, su intimidad. Te estás preguntando porque eres una persona que necesita saber para poder ayudarla en lo que viene a consultar. ¿Se entiende? Esa es la Claro. diferencia. Y por eso es importante enseñar estas cosas, que no hay que poner esas etiquetas como hicimos el final del ejercicio este de ponerte fotos, ¿no? Y decir, ah, bueno, no, esta es así, esto es así, esto es así, no. Simplemente para saber hacer la anamnesis que se dice al paciente correctamente, sin saltarnos estas cosas que parecen pavas, pero no lo son. ¿Se entiende? Ahora les voy a mostrar después, les voy a mandar, mejor dicho, el video sí, se entiende bastante bien. Para que lo vean y lo entiendan un poquito más, que por qué hacemos hincapié en esto y por qué es importante que lo conozcan. Así que gracias también a los chicos del grupo 3 y a Noel por abrazarnos a entrar a este debate que todo el mundo se puso y empezaron a decir un montón de cosas. Y ahora, pero ¿se entendió? ¿Quieren que les pase después la diapositiva por el grupo? Sí, estaría bueno la Para que Sí, está re buena esa. Sí, dale. Sí, la verdad es que el tutor que lo hizo el año pasado y nos lo compartió porque lo hizo súper bien, súper didáctico, la verdad. Y bueno, se los voy a pasar para que lo tengan. Así que bueno, súper bien por todo eso. Así que nada,